Entre las innumerables y sorprendentes paradojas que la física moderna ha desenterrado, quizás ninguna se siente más inquietantemente elegante que la realidad oculta de la luz. Es una verdad que rompe nuestras suposiciones básicas sobre la causalidad, la existencia y la trayectoria literal que recorre una partícula. Esta no es una crónica de mecánicas intrincadas o engranajes invisibles, sino la historia de una elegancia radical tan ajena que, aunque nuestras matemáticas predicen sus resultados con una precisión divina, no podemos decir honestamente que la comprendemos. Imagina un momento cotidiano, un rayo golpeando una ventana estándar. La intuición ofrece un guión sencillo, un enjambre de fotones, cuentas microscópicas de energía, vuela hacia el cristal. Al contacto, cada fotón solitario se enfrenta a una elección binaria, atravesar la barrera transparente o rebotar. Suponiendo configuraciones idénticas, uno podría adivinar que este camino está dictado por alguna pequeña variante, quizás un ligero cambio en el reloj interno del fotón o un rasguño microscópico en la superficie del vidrio. Sin embargo, los datos crudos queman esta narrativa. Pulir el vidrio hasta alcanzar una perfección atómica no cambia nada. Para un tono específico de luz, exactamente el 4% siempre rebota. Los fotones son clones. El vidrio es impecable. ¿Por qué 96 continúan hacia adelante mientras 4, pareciendo totalmente aleatorios, regresan? ¿Qué distingue a esos 4 específicos? Este enigma se intensifica dramáticamente cuando añadimos un segundo límite. Imagina no una losa gruesa, sino una capa de vidrio increíblemente delgada, como una mancha de aceite brillante. Ahora la luz se refleja tanto en la cara frontal como en la posterior. Si la reflexión fuera solo un evento aleatorio y aislado en cada pared, esperaríamos que esos dos retornos del 4% se fusionaran, creando aproximadamente un 8%. El resultado real es un rechazo impresionante de esa lógica. Al variar microscópicamente la profundidad de la película, moviéndola a apenas fracciones de una longitud de onda, podemos activar cualquier tasa de reflexión, desde el 0 hasta el 16%. Podemos forjar una sombra absoluta donde debería existir la luz y cuadriplicar el brillo esperado donde predijimos menos. Esto no es solo un pequeño error, es un manifiesto cósmico. La luz que se refleja en el borde posterior no actúa sola. De alguna manera está sincronizada con la luz del frente, capaz de borrarla totalmente o de magnificarla. Es como si el fotón en el extremo final retrocediera en el tiempo para advertir a su compañero al inicio, «Quédate quieto», o gritara en armonía, «Reflejémonos juntos». La realidad es un pulso rítmico de interferencia oculto dentro de un panel de vidrio. Este patrón impecable de suma y resta se mantiene con precisión mecánica mientras el vidrio se engrosa, una vibración constante en el núcleo de la existencia que persiste durante millones de ciclos. La conducta de la luz no está dictada por momentos locales aislados, sino por un entrelazamiento global. La única lógica que explica esto, la única calculación que captura estas fluctuaciones salvajes específicas, requiere que descartemos la noción de que un fotón elige una sola vía. El fotón nunca selecciona. En cambio, en un giro que rompe por completo la lógica clásica, el fotón explora cada ruta concebible simultáneamente. Es un viajero espectral del multiverso. Cuando golpea el cristal, no elige entre rebotar o pasar, navega por todas las avenidas a la vez. Se refleja desde el inicio, se desliza y se refleja desde el final, circula varias veces por dentro e incluso toma desvíos sumamente improbables. Cada posibilidad es tangible en ese momento de potencial. ¿Cómo percibimos entonces un resultado específico, un pitido en un sensor o un parche de luz o sombra? La respuesta reside en lo que Richard Feynman, quien cartografió esta tierra extraña, llamó amplitudes de probabilidad. Visualiza cada camino potencial no como una carretera simple, sino como algo que lleva una pequeña manecilla giratoria,
un vector. Esta manecilla posee tanto una longitud, su intensidad, como un ángulo específico. El viaje del fotón es la suma total de estas manecillas para cada ruta posible. Donde las manecillas apuntan en direcciones aproximadamente la misma dirección, se construyen entre sí, creando una manecilla resultante masiva, que significa una alta probabilidad de detectar al fotón ahí. Donde las manecillas apuntan en direcciones opuestas, se anulan, lo que lleva a una probabilidad de 0. En esa película delgada se contabilizan la manecilla de la reflexión frontal y la de la reflexión posterior. Si el ancho de la película es tal que estas dos rutas difieren exactamente en media onda, sus manecillas apuntan en direcciones perfectamente contrarias. No suman nada. Cancelación destructiva total. 0% de reflexión. Si el ancho alinea las rutas, sus manecillas apuntan idénticamente. Se apilan. El 4% más el 4% se convierte en el 16%. Construcción constructiva total. La luz no rebota como una pelota. Está calculando una suma sobre historias, y la lógica del choque de ondas talla el mundo visible de un mar infinito de opciones. Esta regla no es solo para el vidrio, es el alma de la óptica. ¿Por qué un espejo sigue la ley donde el ángulo de entrada coincide con el de salida? No es porque los fotones se comporten como bolas de billar. En verdad, los fotones se reflejan de cada átomo en la fase de un espejo, los bordes, las esquinas, el centro. Pero para la mayoría de las rutas, como la luz que golpea el borde superior para llegar a tu ojo, las manecillas de los caminos adyacentes apuntan en direcciones caóticas y se silencian eficazmente entre sí. Solo para la ruta donde los ángulos coinciden, las manecillas de un área amplia apuntan hacia el mismo lado, convergen. La ley de la reflexión no es un decreto inamovible, es un efecto emergente nacido del solapamiento silencioso y caótico de infinitas pistas cuánticas. Puedes demostrar que los bordes están ayudando grabando con precisión partes del espejo para detener la cancelación, creando una grieta que lanza la luz en ángulos imposibles. Este método de suma de caminos revela una verdad más inquietante y minimalista cuando definimos qué es realmente la luz. Sorprendentemente, toda la complejidad vibrante del mundo observado, cada tinte, brillo y rayo, se reduce a solo 2 jugadores y 3 movimientos básicos. Los jugadores: 1. El fotón, la unidad de luz; 2. El electrón, la unidad de materia cargada; y 3. Los 3, y solo 3, movimientos a partir de los cuales se construye todo lo demás. 1. Un fotón viaja de A a B. 2. Un electrón viaja de A a B. 3. Un electrón escupe o capta un fotón. Esa es toda la trama. El rojo de una flor, el azul del cielo, el destello del acero y la activación de una célula en tu ojo son solo variaciones ornamentales y sorprendentemente estratificadas de esta melodía básica. Todo lo que ves es una danza de 3 pasos performada por la luz y la materia. Los fotones de las estrellas son tomados y liberados por los electrones en el aire. Esos nuevos fotones vuelan hacia tu cara y son capturados por los electrones en tus nervios ópticos. El milagro de la vista es solo estos 3 pasos repetidos en un vasto y eterno bucle. Podemos dibujar esta danza. Para cualquier evento, luz rebotando, un átomo brillando, 2 partículas alejándose, debemos esbozar cada forma posible en que sucede usando solo nuestros 3 movimientos. Cada esbozo es una historia. Un fotón va aquí, es captado por un electrón que se desplaza allá y lanza otro fotón. Cada movimiento en esa historia tiene su propia amplitud de probabilidad, su pequeña manecilla giratoria. Para hallar las probabilidades de todo el esbozo, multiplicamos estas manecillas. Aquí encontramos uno de los secretos matemáticos más profundos del mundo, la manecilla para el movimiento central. Un electrón emitiendo o captando un fotón tiene un tamaño fijo. Su valor es aproximadamente 1 sobre 137. Este número, la constante de estructura fina, no nace de ninguna otra teoría. Es un hecho bruto de nuestro universo.
Dicta la fuerza de toda la electricidad y el magnetismo, manteniendo unidos los átomos y dando forma a las paredes mismas de la realidad. Si cambiara aún sea ligeramente, la vida desaparecería. Pero, ¿por qué 1/137? Podemos rastrearlo con una precisión de locura, pero no tenemos ninguna razón para su valor. Es un susurro fundamental desde la oscuridad. Los bosquejos revelan otra capa de vértigo cósmico. Para que las matemáticas cuadren, debemos incluir rutas donde los fotones hacen cosas que llamamos imposibles. Pueden superar a la luz, deslizarse hacia atrás en el tiempo o tener masa negativa. Estos son fotones virtuales, gautos matemáticos que nunca se ven, pero son partes vitales de la suma. Un electrón empuja a otro intercambiando un fotón fantasma que podría... Pero no la entendemos como entendemos la caída de un objeto. No podemos responder al por qué enterrado en su corazón. ¿Por qué la luz recorre todos los caminos? ¿Por qué surgen las probabilidades de manecillas giratorias? ¿Por qué 1/137? ¿Por qué solo estos 3 movimientos? Nos hemos visto obligados por la evidencia a admitir que el mundo sólido de los objetos es una ilusión estadística. Es el desenfoque promedio de un reino cuántico donde las posibilidades se solapan y solo se vuelven reales cuando tocan algo. Esta aleatoriedad no es un error humano, es fundamental. El universo no es un reloj, es un lanzamiento de dados. La física, en su momento cumbre, abandonó el sueño de la certeza total. Nuestra mejor herramienta es la matemática del azar. Esto no es una derrota, sino un descubrimiento histórico. El estrés que esto causa es nuestra carga, no la del universo. La naturaleza simplemente funciona de esta manera. Lo que se descubrió sobre la luz es una mezcla de poder supremo y misterio total. Tenemos un mapa de comportamiento tan potente que parece magia. Pero el porqué, la razón de los bordes dentados y alienígenas del mapa, permanece oculto. Vivimos en un cosmos más simple y extraño de lo que imaginamos, construido a partir de un pequeño conjunto de reglas que parecen dementes, pero son innegablemente, perfectamente reales. Somos testigos de este elegante y no explicado ballet de flechas, y debemos aceptar que a menudo en la ciencia, la verdadera sabiduría comienza con la valentía de decir, no sabemos por qué, pero así es como funciona. Asegúrate de darle like a este video y cuéntale a Winds of Thought qué parte de la QED te rompe más la cabeza.